Saludos mis queridos hermanos, de vuelta a nuestro encuentro regular a través de Vida TV. Hoy tengo una palabra un poco jocosa, pero que tiene que ver con esto y lo introduzco en términos de interrogante. ¿Usted conoce el santómetro? Bien, quiero utilizar esa palabra y es así como tendrá el título esta exponencia, el santómetro. Pero lo que quiero resaltar verdaderamente es un juez sin autoridad o los jueces gratuitos sin autoridad. En días pasados sentí el deseo de escudriñar mucho acerca del libro de Job. El libro de Job es un libro antiguo testamentario donde se supone que, de acuerdo a las características que tiene el libro, fue escrito antes de la ley. Debió ser más o menos, de acuerdo a los exégetas, debió ser más o menos entre 1800 y 2000 años antes de Cristo. Se supone que fue un descendiente de un hermano de Abraham, que fue quien lo escribió. Otros dicen que no, que fue Salomón, otros, en fin. Pero lo cierto es que el libro destaca cosas sumamente importantes, como es toda la Biblia. Pero ese libro llama poderosamente la atención por lo acontecido a un hombre que lleva ese nombre, Job. Y que Dios le da una descripción de quién era Job a través del escritor de ese libro. Me llama mucho la atención el hecho de que Dios apertura, o el escritor apertura, describiendo quién era Job. Y dice, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios tenía ya definido quién era Job. Pero ¿por qué estoy utilizando este libro y lo quiero enlazar con el santómetro o con los jueces gratuitos sin autoridad? Es porque se relata en el primer capítulo lo que le aconteció a Job, y que no es eso precisamente lo que quiero abordar al principio, porque es que este era un hombre que era muy rico. Dice la Biblia que era el hombre más poderoso en el Oriente. ¿Y por qué era poderoso? Bueno, por ser poderoso era que su hacienda contaba de 7,000 ovejas. 7,000 ovejas, esto es, imagínense ustedes la producción propia que tenía el mismo Job, dedicándose a la lana, a la carne, a la leche. Era su producción, 7,000 ovejas. Pero además de eso dice que tenía 3,000 camellos. Es como que si hoy se tratara de que tuviera el monopolio del transporte extraurbano. Era, era el que tenía, pues, el animal, tenía 3,000 animales para transportarse de un lugar a otro en la región oriental. Además de eso, es decir, como 3,000 autobuses. Imagínese usted una persona que tenga 3,000 autobuses. Pero además de eso tenía 500 yuntas de bueyes. Esto es, para alquilarlo, para la producción agrícola. ¿Ah? Y tenía, además de eso, 500 asnas. Esto es para el transporte ya no extraurbano, sino urbano, para la carga y el transporte urbano. Además de eso, tenía muchísimos criados, mucha mano de obra calificada a su disposición. Era un hombre sumamente rico. Y esa riqueza llegó hasta a preocuparle a Satanás. ¿Por qué era rico? El concepto de Dios es muy importante.
porque era un hombre recto, perfecto de corazón, tenía un corazón circuncidado, en otras palabras. Y sin embargo, eh, podemos decir que a lo largo de todo el libro se entiende que él tenía un deseo por sus hijos, un deseo en el que estuvo por encima su amor por ellos, que la responsabilidad que debió tener sobre ellos para que ellos fueran como lo era él, para que Dios dijera también de sus hijos que eran como Job, su padre, pero no fue así. Lamentablemente acontece que sus hijos mueren, pierde todos los camellos, todas las ovejas, todos los bueyes y todo lo que tenía, toda su posesión la perdió en un solo día. Es triste. Cuando nosotros leemos ese libro, nos damos cuenta, pero Dios le había dicho a Satanás que no le tocara su vida. Y no murió, pero quedó en una sola llaga. Y acontece que mientras el Job estaba viviendo esta situación tan difícil, tan adversa, llegaron unos amigos y se le acercaron y comenzaron a conversar con él y se constituyeron en sus jueces. Elifaz, Bildad y Sofar. Y se le sumó a ellos un joven llamado Eliú. Me llamó poderosamente la atención el hecho de que cuando estaba Job allí enfermo, postrado, en una sola llaga, hasta su esposa no le ayudó mucho, pero él fue firme en lo que él creía. Pero no creía tan bien, sin embargo, le temía a Dios. ¿Por qué no le creía tan bien? Porque le faltaba información. Y aquellos 4 amigos se le acercaron y por revelación de Dios, a través de cada uno de sus amigos, Dios le mostró, no solamente a ellos, sino al mismo Job, que Dios era omnipotente, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, era eterno, él era el creador y que él sostenía la creación. De eso trata todo el libro, con mucho acento en cada oportunidad, cada uno de los revelados, inclusive llegó a adorar a Dios. Cada uno de ellos en sus intervenciones, en una discusión que tenían cerrada con el mismo Job, llegaron a declarar los atributos del Señor. Esto está escrito y se recoge, pero a favor nuestro, porque hoy tendríamos la ocasión, como la tenemos, de entender de que Dios revela a la creación lo que es Él, quién es Él, lo que hace, lo que está dispuesto a hacer y, entre otras cosas, la necesidad que tiene Dios de comunicarse con su creación, especialmente aquella que tiene la voluntad. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto Él quiere tener una comunión con nosotros. Aquellos hombres se acercaron a Job en aquel estado y Job, por supuesto, como cualquier persona, a mí me ha acontecido, no sé a usted, pero a veces cuando uno está con quebrantos de salud y está bajo presión, uno se molesta y uno a veces dice cosas que no tiene que decir. Yo no quisiera estar en el pellejo, no hubiese querido estar en el pellejo de Job, pero a él le aconteció. ¿Y cómo será la misericordia de Dios? Que al final él lo restaura, pero ha tenido que acontecer en la persona de Job algo muy importante. Dice el capítulo 8, versículo 4, que los hijos de Job perecieron, pero por culpa de ellos mismos. Usted dirá, ¿y cómo está eso? Bueno, yo lo comparto, lo que está aquí en el capítulo 8, en el versículo 4, y dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en lugar de su pecado. Él los echó en el lugar de su pecado. Dice en el mismo capítulo 1, en el verso
desde 19 y 20, que ellos lo que se la mantenían era en una sola fiesta, en casa del primogénito, bebiendo, comiendo, disfrutando. Y parece ser que Job no se ocupó mucho en hacerles ver, en hacerles entender que había que llevar una vida como él la llevaba, desplegando como un denominador de su vida y de sus decisiones la mansedumbre y la humildad. Y eso no era precisamente lo que estaban haciendo sus hijos. Pero allí entra en acción un pasaje que Dios me pasó por la mente y que encontramos en Ezequiel, en el capítulo 18, donde Dios nos alerta, dada, dada la ocasión de poder estar leyendo aquí en Job lo que le ha acontecido, pero en Ezequiel me gusta mucho lo que el Señor trata acerca de lo que pudiéramos relacionar cuando el pueblo de Israel en un momento determinado tenía vamos a decir, un refrán donde decía que que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y el Señor le reclamó y le dijo, ustedes no deben hacer este refrán porque eso no es cierto. Los hijos no son culpables de lo que hacen los padres, pero los padres tampoco son culpables de las decisiones de sus hijos. Hay una etapa de infancia en la que uno es responsable de guiarlos, de llevarlos, de conducirlos a que ellos sean temerosos del Señor. Pero ya llegará un momento en el que dejarán de ser niños y pasarán a ser responsables de sus acciones. Lo que pasa es que nosotros queremos ser más justos que Dios. ¿Ustedes creen que esa fiesta que celebran los judíos, donde los hijos, los que llegan a los 13 años, hacen una fiesta para celebrar, pues, que dejaron de ser niños y pasan a ser adultos? Muchos piensan, yo pienso igual, de que si el arrebatamiento se diere lugar o cuando se dé, porque es que eso es verdad, cuando acontezca lo del arrebatamiento, los niños de menores de 13 años se van con el Señor. Los que no han nacido, los que los abortaron, los que perecieron sin llegar a esa edad, el cielo está lleno de niños, hermano. En el infierno no hay niños. Pero los que tienen 13 años, dependerá de cuán responsables son con sus vidas, o porque ya tienen conciencia del bien y del mal y de la responsabilidad de tenerla delante del Creador. Es por eso que celebran eso los judíos. Cuando el Señor Jesucristo lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley, los padres se le acercaron y le dijeron, ¿por qué nos haces esto? Y entonces el Señor les dijo que le era necesario estar en los negocios de su padre. ¿Por qué? Porque ya a esa edad, ya él tenía la responsabilidad de dar a conocer lo que era Dios. La responsabilidad de nosotros como padres es hacer que nuestros hijos muy temprano lleguen al conocimiento de Dios. Y sobre todo enseñarles a llevar su cruz. Y que esa cruz tiene que ver con la humildad y la mansedumbre. Porque eso hay que trabajar. Sí, apurémonos. Hagamos el trabajo rapidito sobre nuestros hijos, que desde muy temprano tengan el temor de Dios, lleguen al conocimiento de Dios. No, porque es que los niños, no, ellos son responsables. No sabemos cuándo ocurre. Esto se desprende de las escrituras. Es una posición. Pero hay un momento real en que las personas dejan de ser niños para ser responsables delante del Creador. Y los hijos de Job
pareciera ser que aun cuando eran ya mayorcitos y ya podían consumir licor, era una sola fiesta. Y cuando vino la prueba, estaban raspados. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón que Dios requiere? Un corazón humillado, un corazón circuncidado, un corazón humilde. Y ese era el que tenía Job. En el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 18, dice en el versículo 19, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos, los cumplió, de cierto vivirá? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien es responsable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desde muy temprana edad, trabajar con ellos para que ellos reconozcan al Señor como su Señor y Salvador. Ese es nuestro trabajo. No le dejemos eso al pastor. El pastor tiene su familia y habrá trabajado en función de eso. Yo en lo particular tengo 3 hijos y desde muy temprano me preocupé porque cada uno de ellos tuviera conocimiento de Dios. Y le doy gracias al Señor porque los 3 le sirven a Dios. Usted debe hacer lo mismo. Me alegro por esto. Y lo que quiero compartirle es precisamente la experiencia de tener cada vez que hablo con ellos, de ver cómo se desenvuelven, es como ellos aman las cosas de Dios. Y entonces uno se siente como que tranquilo, bueno, gracias al Señor. Ahora vienen ellos con sus hijos y ahora vienen con los nietos y hacemos el esfuerzo juntamente con ellos de ayudar a que los nietos también lleguen al conocimiento de Dios. Y toda la familia. Este es un trabajo precioso. Continuemos con el asunto del título. No se nos olvide esto. El santómetro o los jueces gratuitos sin autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque leyendo un poco más acerca del libro de Job, me inquietó mucho el capítulo 32, donde interviene Eliú, que es el más joven de los 4, y él comienza a decir cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Y cuando llego al capítulo 42 de este libro de Job, que lo sigo leyendo con detenimiento, yo le digo a usted, lea los libros poquito a poco, como cuando usted se está comiendo un chocolate, una barra de chocolate, cuadrito por cuadrito, y la disfruta. Bueno, así mismo vaya a las escrituras. Y entonces, poquito a poco lo va meditando y preguntándole a Dios, Señor, y esto, y esto. Cuando yo iba por el capítulo 42, que es el último capítulo de Job, me conseguí con algo que digamos que me descompuso en el momento, me estremeció, porque no era precisamente lo que yo venía entendiendo, la secuencia que traía. Me consigo con como un choque en los versículos 7, 8, 9, 10. Me consigo, pero bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Porque es que Dios se reveló tanto a Elifaz como también a Bildad, a Sofar y al mismo Eliú. Dios lo usó. Dios le reveló sus atributos, que Él es el creador, que Él sostiene la creación. Sí, Dios lo usó, pero luego pasó algo tan impactante y es lo que quiero compartir con ustedes aquí en el libro de Job. Cuando el Señor en el capítulo 42 pasa lo siguiente. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Job había estado meditando. Estaba siendo impactado por todo lo que sus amigos le estaban diciendo. Y aunque muchas veces los confrontó, en el fondo sabía que ellos tenían una razón. Y él termina actuando de acuerdo a lo que él era y venía haciendo por la conceptualización que Dios tenía de él. Y luego dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Allí comenzó la parte de humillación, de saber que hay que prestar los oídos a Dios, así sea a través de quienes sean, porque hasta los asnos hablan. Y Job entendió que sus amigos fueron utilizados por Dios. Y él comienza a arrepentirse y dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, es decir, por la fuerza de la tradición oral. Desde Adán en adelante, todos los hijos de Dios comenzaron a hablar de Jehová Dios. Y hablaban de Dios y hablaban. Y él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vio a Dios? Por lo que le estaban testificando sus amigos. Él hizo fe. Él hizo lo que luego se recoge en Hebreos, en el Nuevo Testamento. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él hizo lo que dijo Pablo y recogió cuando escribe a los de Roma en el capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hubo un reconocimiento, hubo una humillación, hubo un entendimiento de la necesidad de humillarse y de reconocer que hay cosas que nosotros creemos que están bien hechas y no estaban bien hechas. Y esa disposición permanente de Job era el reconocimiento que Dios estaba haciendo de él precisamente porque él tenía un corazón perfecto. Recordemos que Dios le dijo a Abraham, esto lo recoge Génesis en el capítulo 17, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego le dice al mismo Salomón que tenía que ser perfecto de corazón, pero que en Romanos Dios le revela a Pablo que había que estar circuncidado de corazón, es decir, cuál es la tendencia de nuestro libre albedrío. Se trata de lo espiritual, de la tendencia. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué andamos buscando? Detrás de todo lo que hacemos, ¿qué es lo que buscamos? Y Dios lo sabe. Es por ello que en Crónicas en el capítulo 28, versículo 9, Dios le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y de todos y entiende todo intento del pensamiento. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es la intención que hay. No se trata del ente, del espíritu, sino cuál es la intención que nosotros tenemos en cada acción, en cada decisión, en nuestras actitudes. Dios está pendiente. Dios estaba pendiente de Job y de su corazón. Dios está pendiente tuyo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios estuvo pendiente del corazón de Elifaz, de Bildad,
de cada uno de ellos. Y es allí donde entra en acción lo que les conté acerca del impacto que recibí cuando en este capítulo 42 de Job, el mismo Señor me hace entender una cosa que ahora estoy compartiendo en este momento con usted, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano y mi hermana, que están pendientes de lo que se produce en Vida TV. Y sigo compartiendo con usted. Dijo Job, de oídas te oí, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. La forma eso de en polvo y ceniza es la forma de la época de arrepentirse. Se ponían silicio, un vestido oscuro, echaban ceniza sobre su cabeza. Esa es la forma de arrepentir. Hoy no lo hacemos nosotros. Hoy nos arrepentimos en lo interior. Estamos observando y analizando nuestro corazón, y cuando hablamos de nuestro corazón, lo que queremos es ir a nuestra conciencia, porque la conciencia, cuando está obnubilada, cuando la conciencia está oscurecida, cuando nuestra conciencia está estorbada, perturbada, entonces no tiene la capacidad con la cual Dios la formó, que tiene que ver con el reconocimiento de la justicia de Dios. Si nuestra conciencia, es decir, la forma que se habla aquí simbólicamente, si nuestro corazón está enturbiado, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No vamos a hacer la justicia de Dios. No vamos a obrar tal cual como Dios está esperando, sino que obramos de nuestro criterio. Es por eso que en la Biblia, el mismo Salomón decía que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón. En una ocasión, cuando el Señor está hablando al pueblo de Israel, y el Señor les dice acerca de la necesidad de no ser idólatras, el Señor les dijo, miren, ustedes son tan idólatras que viene una cantidad de juicios sobre ustedes. Y si entre ustedes estuviese Noé y estuviese Daniel y estuviese Job, ellos serían los únicos que quedarían vivos. ¿Por qué? Por el corazón de ellos. Y aún afirma, y esto lo dice Ezequiel en el capítulo 14, versos 14, 16, 18 y 20. Lo dice sobre varios escenarios. Aún si el pueblo estuviera bajo juicio, sobre los juicios variados, y estuvieran allí Job, Noé y Daniel, ellos fuesen los únicos en salvarse. Inclusive esos mismos tres ni siquiera podrían interceder por sus hijos, porque es que cada quien es responsable. El que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí en el capítulo 42 dice, y aconteció, versículo clave, donde comienza ese frenazo que di cuando comencé a entender lo que estaba pasando. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué les parece? Dios se enojó. ¿Pero por qué se enojó con ellos, con los tres? Porque ellos
era fácil para ellos tildar de culpable a Job, y el Señor les está diciendo, ninguno de los tres tienen el corazón que tiene Job, ninguno de los tres. Aunque yo los usé a ustedes para revelarse, para revelarle tanto a ustedes como a Job, que yo era el creador, que yo soy omnipotente, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, que yo sostengo todas las cosas. Sí, yo los usé, pero ustedes no tuvieron temor de actuar como si fuesen justos. ¿Cómo se atreven ustedes a quererle sacar la paja a su compañero de su ojo cuando ustedes tienen una viga en el suyo? Eso lo dijo el Señor Jesucristo en su momento, solo que yo lo estoy utilizando ahora. El Señor les está diciendo esto. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy nosotros ante esta verdad escritural? Tenemos que cuidarnos de ser jueces gratuitos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro corazón antes de emitir cualquier juicio. Yo conozco cantidades de personas, hermanos inclusive, me da tristeza, que no se retraen de levantar su dedo acusador contra cualquiera, inclusive contra ministros, sin el temor. Y aunque digan la verdad, y aunque estén diciendo verdades, ellos no tienen la autorización porque ellos no son jueces justos. El único juez justo es Dios. Y es por esto que el Señor utiliza a Job, porque Dios le dice a Zofar, dile a tus compañeros que tomen estos animales, los sacrifiquen, y porque el que va a orar ahora por ustedes es a quienes ustedes han estado acusando sin el temor mío. Pero menos mal que ellos hicieron caso, porque dice aquí en el verso 9, fueron pues Elifaz tenamita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó, escuche bien, aceptó la oración de Job. ¿Qué sucedió allí? Esto está antes de la ley, pero lo que está escrito siempre va a tipificar la necesidad de que hubiese un sacerdote, de que hubiese la intercesión y la intermediación. Pero para hacer intercesión e intermediación se necesita tener un corazón cuidado, un corazón perfecto, un corazón circuncidado. Cuando nosotros tenemos el corazón circuncidado, seguro que no vamos a estar activos como jueces gratuitos, como si tuviéramos un santómetro. En una ocasión yo estaba en una iglesia, estaba yo muy joven, y me pasó por un lado un ministro, y estábamos conversando un grupo, y él dijo, huele a pecado. Y todos dijimos, ay, bueno, como que tiene un santómetro, porque conoce, pues ya sabe, huele, percibe que ahí hay pecado. Bueno, hay muchas personas que se convierten en jueces gratuitos, pero no tienen la autoridad de Dios. Y aunque puedan ser usados para decir las verdades de Dios que están escritas, Dios nos los ha autorizado a ellos a ser jueces justos. Eso hay que temerle a Dios verdaderamente. Y esto lo quería compartir con ustedes porque esto acontece mucho. Yo veo muchas redes sociales y escucho predicaciones. Y hay gente que le encanta levantar el dedo y acusar y decir y decir. Y ellos actúan como que si Dios necesita defensores. Dios no necesita que lo defienda a nadie. Él solo se le sabe defender.
Es más, Dios ama tanto que el amor de Él supera el juicio y hace que en su paciencia muchos de esos acusadores tengamos en nuestra oportunidad que arrepentirnos y decir, Señor, tú lo sabes todo, yo me equivoqué, perdóname y recibe mi sacrificio como olor grato delante de ti. Y esto fue lo que ocurrió. Menos mal que aquellos se arrepintieron, por lo menos, no dice que se arrepintieron, pero obedecieron, que es como si se tratara de un sinónimo. Entonces, aceptaron que a quienes estaban acusando fuera el que intercediera por ellos. Dios aceptó la oración. Y no dice aquí cuál fue la oración. No dice cómo fue que oró. No, no, ¿sabe por qué? Porque quien nos ayuda a orar es el Espíritu Santo de Dios. Y si yo creo que Dios es y es galardonador de los que le buscan, y esto era lo que era Job, Dios le oyó, porque él estaría orando conforme a lo que el Espíritu de Dios le revelara. Esta es la labor intercesora e intermediaria, como si fuera el sumo sacerdote que estaba intercediendo por aquellos sus amigos que le acusaban. Oró por ellos, Dios los perdonaría si ellos perseverarían, y por la característica de la justificación en términos de que tiene retroactividad aplicable, los alcanzaría cuando Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, y como ellos terminarían en sus vidas creyendo en todo lo que hicieron conforme a la obediencia de Dios, han sido justificados. Por cierto, en estos días estaré compartiendo con esto de la retroactividad, del carácter retroactivo de la justificación. Pero para abordar lo que tiene que ver con la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron salvos los después o los que son después de Cristo? Hacer una comparación. Pero lo cierto es que, mi querido hermano, mi querida hermana, no se anime a despertar el santómetro que el hombre viejo tiene como que incorporado a su espíritu, como para activarse como juez gratuito y no tener la autoridad. Cierro con esto. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios para predicar la palabra. Y la predicamos, sí. Ahí está la verdad de Dios porque es conforme a las escrituras y damos testimonio. Podemos inclusive sanar en el nombre de Dios a muchísimas personas. Hablar en lenguas, ir a las congregaciones, cantar y todo. Pero si no cuidamos nuestro corazón, podemos ser conceptualizados por Dios como jueces gratuitos sin el temor de Dios y por tanto sin autoridad. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de caer en la que cayeron estos tres amigos de Job. Dice la escritura que luego Job, después que oró por ellos, Dios aceptó la oración de Job, porque Job oró según el Espíritu Santo, y diría Job intercesoramente e intermediariamente, oraría con las palabras que el Espíritu estaba poniendo en él, porque él tenía un acceso al Señor continuo, porque Dios tenía un concepto de él que era perfecto. Oraría lo apropiado, Dios le restituyó, lo restauró, lo hizo más rico y le dio más hijos. Y esto acontece porque es verdad, es recogido y puesto en las escrituras para que hoy nos deleitemos y nos gocemos en las cosas que el Señor le place hacer con su creación. Vamos a detenernos aquí en el comentario, no sin antes
compartir con ustedes el guión que me fue dado. Tengo que invitarles a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar como @VidaTVPlay, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play, y activar la campana para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. También nos pueden ubicar en Spotify como Vida TV Play. Así que mis hermanos queridos, qué bueno es compartir este tiempo. No se deje usar por el santómetro, que eso se lo puso fue el diablo. Quíteselo de encima. Y aprendamos a llevar la cruz. Que la cruz que nosotros podemos llevar es ligera. El ser humilde y el ser manso. Eso hay que trabajar. Y eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que ya mora en nuestras vidas. Por ahora, que el Señor me los bendiga en su morada.